Después de tu ponencia hemos tenido también ocasión este año de ver a través de videoconferencia a Martin, no ha podido venir. ¿Qué destacarías de lo que nos ha estado explicando? Martin Duyabas, nuestro jefe, dictador benevolente, ¿Es dictador? El director supremo de Moodle, que es una muy buena persona, por cierto, ha hecho una interesante presentación. Quiero focalizar también en que ha empezado la presentación desde un punto de vista más orientado al profesor, ¿no? Hablando de los aspectos instruccionales de Moodle, ¿no? Del constructivismo y estos aspectos que son muy interesantes porque siempre se le relaciona más con aspectos técnicos, ¿no? Ha sido una presentación muy interesante. Ya entrando en materia de las nuevas funcionalidades que va a traer Moodle Mobile, a mí lo que más me gusta es el nuevo sistema de login en el que se pueden explotar de una forma muy interesante todos los datos registrados en la plataforma, porque queda traza de todo lo que ha hecho un estudiante y un profesor. Eso es muy importante para lo que ahora está de moda, ¿no? Las Learning Analytics, que tanto se ha hablado también en esta Moodle Mood por parte de Gavin Henrik. Otra de las funcionalidades que me parecen muy interesantes y que mucha gente ha echado en falta desde Moodle 2 o incluso desde antes es este enfoque que va a dar Moodle a los aspectos de gestión de la formación cuando estamos hablando de crear Learning Path, o sea, caminos de aprendizaje, workflows, flujos de trabajo y un poco definir la ruta que tiene que seguir un estudiante durante todo su proceso de aprendizaje, que esto quizás se usa más en el mundo corporativo que en el mundo, por decirlo de alguna forma, académico, aunque en el mundo académico sí que se está empezando a imponer por toda esta nueva moda también. Bueno, no es una nueva moda de aprendizaje condicional, aprendizaje condicionado, ir abriendo cursos y demás. Esto es estratégicamente para Moodle es muy importante dotar a la plataforma de estas herramientas porque ahora existen en el mercado otras distribuciones de Moodle como pueden ser Totara o Elis que intentan con sus modificaciones en el código, con sus propias personalizaciones cubrir estos aspectos, pero los cubre un aspecto quizá demasiado orientado a negocios y Moodle lo va a hacer siempre teniendo en cuenta el mundo académico.